¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, además, gracias por estar ahí. Y bueno, no sé si lo han adivinado, hoy quiero hablar del miedo, ¿sí? Ayer hablé un poco sobre el tema del coronavirus y demás, y realmente al final el mayor virus desde el inicio de los tiempos es el miedo, ¿sí? Es el miedo, es el virus que más vidas se ha cobrado, más sueños ha robado y bueno, ahí andamos. Hoy quería hablar de eso, del miedo precisamente, un poco al hilo de lo de ayer, ¿sí? Y el miedo es algo... Si a ustedes les pregunto, ¿el miedo qué te surge? Seguramente el 99,9% de la gente les suscita precisamente miedo, rechazo, ¿sí? Es como, uff, no quiero sentir miedo, voy a buscar ahí lo que me interesa, lo que conozco, ¿sí? Esto es importante, comprenderlo, ¿sí? Y muchas veces... el miedo realmente hay que abrazarlo, es un sentimiento más y como todos es energía, ¿sí? Me gusta verlo como hacía Nicolás Tesla, ¿no? Es decir, todo es energía, vibración. Entonces la energía se transforma, ¿sí? Solo puede transformarse, no tiene final ni tiene inicio, entonces es esencial. Significa que forman parte de nuestra esencia, de nuestro ADN de identidad, del ser, ¿sí? Importante. Entonces, comprender y abrazarlo para saber de a poco gestionar las emociones, en este caso el miedo, nos da muchísimo poder, y porque una emoción te puede o limitar, bloquear la vida, o te puede empoderar y ser una persona imparable, ¿sí? La emoción viene de movimiento, ¿sí? Es importante eso, entonces es esencial. Empecemos. El miedo, que es una energía, lo único que busca es nuestra supervivencia, ¿sí? Esto es esencial. Entonces, lo que busca a toda costa es reducir los riesgos que nos puedan exponer a peligros, ¿sí? O sea, yo si me viene un tigre o un león, necesito sentir miedo y que me active, me eleven los niveles de cortisol, de adrenalina para salir corriendo, ¿sí? O quedarme bloqueado y esconderme con, no sé, con la maleza, con las hierbas, con lo que sea, si estoy en la selva, por ejemplo, ¿sí? Esto es esencial. O sea, ahí me puede salvar la vida. O sea, ojo con eso. En cambio, si yo siento miedo cuando voy a ir al trabajo, cuando me voy a exponer en público, cuando voy a pedirle algo a mi esposa, o tengo miedo, pues yo qué sé, a hablar con mi padre, por ejemplo, son inconscientes, obviamente, esos miedos. Una de las estrategias es posponer el momento continuamente, por siempre, ¿sabes? Es decir, bueno, no es el momento ahora adecuado. Y esa es una de las clásicas estrategias que utiliza el miedo para mantenernos en la zona de confort, ¿sí? Para mantenernos inmóviles, ¿sí? Estar inmóvil es lo contrario a moverse, ¿sí? Entonces significa de alguna forma, si la vida es movimiento, es fluidez, de alguna forma el miedo lo podríamos asociar medio a la muerte, al estar metidos en la zona de confort, y de alguna forma es como muerte en la vida, ¿sí? Al final el miedo lo que busca es nuestra supervivencia, la garantía y el futuro de la especie, ¿sí? No busca que tú seas feliz, no busca que te desarrolles, pero es una energía y como tal la podemos utilizar también para reconstruirnos, ¿sí? Para potenciarnos, ¿sí? O sea, esto es esencial. Muchas veces desde el miedo, desde la rabia y demás, es lo que nos ha impulsado a hacer unos cambios enormes, ¿sí? A lanzarnos ahí al vacío, o sea, es esencial eso. Entonces es clave comprenderlo, ¿sí? Porque si no, el miedo siempre nos mantiene eso, en una zona de inmovilidad, en una zona de victimismo, ¿sí? De inacción. Esto es esencial. Entonces, una de las primeras estrategias es preguntarnos y escribirlo, ¿sí? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Si eso a lo que tenemos miedo, esas preocupaciones, ¿qué es lo peor que podría pasarnos? ¿Sí? Escribirlo, porque como dijo una vez un sabio, un pensador, dijo: me he pasado toda la vida con un 99%, o sea, preocupándome por cosas que luego al final no han pasado en el 99%, ¿sí? Y ese 1% que ocurrió,
yo no tenía responsabilidad, no tenía poder para cambiarlo. Así que ojo, porque las preocupaciones muchas veces es una técnica del miedo, una estrategia para, cuidado, para imaginarnos, ¿sí? Teniendo en cuenta que lo que busca es supervivencia. Recordemos esto siempre, sí, esencial. Entonces exagera el futuro para que nos mantengamos en la zona de confort, para que no salgamos, para que nos dé miedo exactamente. Entonces, esa es una de las estrategias, que es lo peor que me puede pasar, ¿sí? Y luego también preguntarnos, ¿qué precedentes hay de ello? Es decir, ¿cuántas veces ha ocurrido eso que peor me podría pasar? Es decir, yo qué sé, si voy a hablar con una persona y me rechaza, ¿cuántas veces realmente me han rechazado? Y es así, o sea, es esencial recuperar un poco el sentido común y desde ahí, desde la presencia también, ¿sí? Desde el momento presente. Para ello es hacer una toma a tierra, ¿sí? Para buscar qué es lo que peor podía pasar y cuántas veces ha pasado eso realmente. Y nos sorprenderá el resultado porque muchas veces nunca ocurre. Entonces, es esencial. También otra estrategia es desapegarse del resultado. Buscamos muchas veces controlar lo incontrolable. Yo busco controlar, yo qué sé, este ejercicio o esta dinámica o lo que sea, y muchas veces aparecen unas variables que me sorprenden y me cambian todo el resultado. Y yo apegándome al resultado, buscando controlar lo que tiene que pasar así. Y la vida es muy sabia, la vida quiere que tú creas, o sea, que tú te desarrolles, ¿sí? Entonces muchas veces te genera, pues eso, variables que tú no controlas. Por ejemplo, yo voy a dar un taller y de repente nos quedamos sin luz, como ha pasado. Y esa variable nunca ha existido, ¿sabes? O lo mismo, nos quedamos sin agua, ¿sabes? O de repente está el vecino ahí haciendo unas obras que anteriormente esa variable no existía, ¿sí? Entonces genera ruido, no podemos hacer aquí una meditación, entonces hay que como buscar fluidez, es decir, ¿qué es lo que peor puede pasar? Pues yo qué sé, si están haciendo obras, pues hablar con esa persona si puede parar una hora o buscar otra ubicación, irnos a un parque, por ejemplo, ¿sí? O sea, es interesante desarrollar la flexibilidad en estos casos, ¿sí? No meternos ahí en bucle, en modo miedo, en plan, no sé qué, ¿sabes? Esencial. Para ello es clave recuperar nuestro control y desde aquí, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Sí? Esencial, eso. También necesitamos buscar motivación, ¿sí? Es decir, motivos para pasar a la acción. Recordemos, inacción, lo contrario a la acción, es sinónimo de miedo, ¿sí? Entonces, lancémonos a buscar motivos, ¿sí? Entonces, para ello hay un ejercicio muy bueno que es recrear un estado emocional positivo, empoderante. Que haya sido satisfactorio, en el sentido, por ejemplo, yo qué sé, voy a dar una charla en público, ¿no? Pues antes tenía miedo hacer un escrito, antes tenía miedo, durante tenía tensión durante la charla y al final me sentí muy liberado, muy empoderado, muy confiado. Pues os invito a rescatar un caso en el cual sintieses miedo a la exposición al público, es uno de los mayores miedos que todos tenemos, hablar en público, y ver cómo me sentía antes, durante y después, qué es lo que hice también, y de ahí, como te vas a quedar con una sensación, recreándolo, con todo tipo de detalles, cómo iba vestido, qué me dijeron, qué me dije, qué pensé, cómo me sentía la panza, cómo me sentía las piernas, ¿sabes? Con todo tipo de lujo de detalles. Y en ese momento, cuando tú recreas todo, te vas a quedar en un estado óptimo, elevado de empoderamiento personal, de confianza. Y entonces ahí la clave es, sin pensar mucho más, sin dejar que la mente de repente nos aterrice, desde esa emoción empoderada, ¡plaf! Ir a hablar con el jefe, ir a hablar con la esposa, ir a pedir un aumento o preguntar a un desconocido, ¿sí? Eso, desde ese estado emocional, nos empodera y sin pensarlo, ¡plaf!, lanzarnos al vacío. Esencial eso. Y de verdad que es impresionante, porque si tú pudiste, tú puedes y podrás. Quédense con eso, ¿sí? Esencial. Bien, también otra estrategia es esencial. Ayer decía que el antídoto, la vacuna de los miedos, de la ignorancia, que es realmente la raíz de todas las enfermedades, disfrazadas de múltiples formas, puede ser de sobrepeso, cáncer, coronavirus o como le quieras llamar, es el autoconocimiento, ¿sí? Es para conocernos, y ahí muchas veces es la clave para recuperar nuestro poder personal. Y desde ahí, desde acompañarnos, desde recuperar ese enfoque completo, integral que somos todos, ¿sí? Vamos a despertar una dimensión, un estado en el cual nos sentimos más grandes
Y como nuestro estado es más elevado que el propio reto que nos genera miedo, si yo, por ejemplo, tengo, por ponerlo a nivel numérico, logro un estado emocional, un estado del ser de un 8 y el reto es de un 7 o de un 5, lo voy a superar, ¿sí? Y cuanto más me empodere, cuanto más me conozca, los retos cada vez me van a generar menos tensión, ¿sí? O sea, y más empoderamiento. Esto es esencial, por eso es clave mirarnos adentro. ¿Qué es lo que me genera miedo? ¿De dónde viene? ¿De dónde nacen? ¿Qué es lo que genera, sí? Porque puede ser, obviamente, nacen siempre del inconsciente, de creencias que nos están ahí todo el tiempo generando situaciones, pensamientos recreativos de sucesos o cosas que pueden pasar y que nunca van a pasar, porque no existen precedentes mayoritariamente. Entonces es esencial, ¿sí? Y para ello eso, recuperar en ese instante, recuperar el momento presente, conectarnos con nuestro corazón y desde ahí generar, desde ese estado de calma, lanzarnos. Plaf. Y de repente es mágico porque al conectarnos con nuestro corazón conectamos con nuestra emoción, la emoción de la vida, el flujo de la vida, y desde ahí sabemos, de alguna forma nos despiertas un sentimiento de contención, de que nada malo te puede pasar y de lo que te ocurra, te guste o no, es lo mejor que necesitas vivir para tu proceso. En el momento capaz ni lo encuentras, ¿qué es esto? ¿Qué mal? ¿Qué no sé qué? Pero todo eso te nutre, te fortalece, te hace más grande cada vez, ¿sí? Entonces es esencial eso. Entonces, a ver, el miedo siempre nos va a acompañar. Entonces, como se suele decir, si te da miedo algo, ok, perfecto, abrázalo, ámalo y hazlo. Hazlo con miedo, porque el miedo es intrínseco, es una parte nuestra, ¿sí? Está en nuestra vida ancestral. Entonces, siempre abrazarlo y no rechazarlo, no anestesiarlo, no acompañarlo. Hay gente que dice, no, yo no siento miedo, no sé qué. Pues esa gente son generalmente los que más miedo tienen. O sea, tienen miedo a sentir el miedo, y, valga la redundancia, y por ello se desconectan, ¿sí? De alguna forma. Pero el miedo les mete en ese enfoque importante. Otra estrategia muy interesante es hacer cosas que nos incomoden, ir de a poco, ¿sí? Hacer cosas que nos provoquen salir de la zona de confort, como puede ser pequeños retos, por ejemplo, estudiar algo desconocido, tomar talleres o experiencias, ¿sabes?, que nos incomoden, que sean novedosos para nosotros, puede ser de cocina, de canto, de teatro, de baile, oratoria, ¿sí? Eso está muy interesante. También podemos cambiar rutinas diarias, ¿sí? Para sorprendernos. Y de alguna forma nos incomoda siempre, aunque no lo percibamos. Si siempre voy a hacer la compra por este camino, busco un camino alternativo. Y cada vez buscar una novedad. Y todo eso a nivel inconsciente nos va a ir nutriendo en seguridad propia. Y el día que necesitamos encarar un reto supremo, un reto de mayor envergadura, de repente nos va a sorprender nuestra respuesta y lo vamos a encarar mucho mejor. ¿Por qué? Porque de a poco hemos ido generando y metiendo más seguridad propia, ¿sí? Despertando más recursos personales. Cambiar rutinas, vestirse también con colores vivos, ¿sí? Muchas veces nos gusta ir de negro o de esto, ¿sabes? O de gris para pasar desapercibidos, para no estar expuestos, que es uno de los mayores miedos, ¿sí? También ir al trabajo, eso, por lugares diferentes, escuchar músicas diferentes, ver películas de otros géneros, ¿sí? Y también alimentarnos con alimentos atípicos, puede ser comida turca o fruta que igual no es típica, como puede ser un coco, cosas así que igual que no es habitual en ti. Entonces todo eso te va como engrandeciendo, ¿sabes? De a poco va enriqueciendo tu autoestima. Luego también otra cuestión es buscar y rodearse de personas que nos empoderen, no de gente que proyecta continuamente sus miedos a través de conversaciones y de sus estados emocionales. Buscar gente que haya logrado lo que buscamos, eso es esencial, ¿sí? Entonces es clave para ello, ¿bien? Entonces esto es una invitación de alguna forma a eso, a reconectarnos en esta ocasión, ¿sí? A reconectarnos y a abrazar el miedo como una emoción más de tantas que hay, ¿sí? Y recordemos aquello de que los pájaros que nacen en jaulas, ¿sí?, creen que volar es una enfermedad importante. Bien, creo que nosotros hemos nacido para ser grandes, más grandes que nuestros miedos. Por ello es una invitación a no limitarte, a no ser más pequeño que tus miedos. Es una invitación a despertar tu grandeza y a abrazar esos miedos que te van a nutrir, te van a empoderar.
Y con ello, además, lo mágico de esto es que encima inspiras a tu alrededor, a tu familia, y ello les puede ayudar también. O sea, qué mejor forma que, si queremos inspirar, ayudar en este mundo, desde nuestro ejemplo siempre nace, ¿sí? Muchas gracias, darle un like si os ha gustado y nos vemos pronto. Salud. Chao.